Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Y vamos entonces a entrar a la palabra en esta noche que nos corresponde, hermanos. Estamos entonces en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el verso 31 y 33. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que nos quedamos donde Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya? Hermanos, dice que estaba oscuro cuando Jesús le dijo eso a Judas. Y nosotros empezamos entonces en el verso 31. Le voy a leer el verso 29 y el verso 30 para que usted se conecte, hermanos, al verso 31 y pueda seguir la secuencia. Dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Hermanos, Judas repartía a los pobres increíblemente, hermanos, porque no era la primera vez. También era generoso Judas, fíjese, pero no lo hacía por él, sino porque Cristo lo mandaba. Creían de que Cristo lo había mandado. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche, ya de noche. Entonces el verso 31 y el verso 33, que está en nuestro estudio ahora en esta noche, dice, y voy a necesitar, hermana, me lo tenga en lenguaje actual, estos versos, porque es algo bien importante que vamos a explicar. Dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando hubo salido, ¿quién, hermanos? Judas. Ajá, porque se acuerda que le dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Bueno, me parece un rompecabezas. Verso 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, ¿se acuerda que ya le había dicho esto a los judíos? Así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Gloria a Dios. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor amado. Y te pido, Señor, que esta palabra, Padre, quede en cada corazón, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Manacheni me la lee en lenguaje actual. Por favor, verso 31 al 33 del libro de San Juan, capítulo 13. Amén. Después de que Judas salió, Jesús le dijo a los otros discípulos: ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Y Dios hará esto pronto. Mis amados amigos, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos: no pueden ir a donde yo voy. Gloria a Dios. Entonces, honrar en el capítulo 31, 32, 33 y 34 habla de glorificar. La palabra glorificar en el griego, hermano, es honrar, darle honra a Dios. La palabra glorificar viene de la palabra gloria, ¿ok?, que es exaltar a Dios. Razón por la que usted, hermanos, alaba a Dios. Cuando la Biblia habla, hermanos, que exaltemos a Dios, es que estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Dice aquí, miren, el verso 31, dice 31, el hombre, dice, el Hijo del Hombre, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O sea, ahora se va a reconocer la gloria
que Dios tiene. La honra, dice ahí, o el honor, algo así, hermanos, que Dios tiene. Dios merece toda la honra y toda la gloria, hermanos, para Él. Cuando usted se reúne, démosle un aplauso al Señor, hermano. Cuando usted se reúne, es porque usted reconoce que Dios necesita ser glorificado. Ahora, no porque Él esté ansioso, no me malinterprete, hermanos, Él ya es glorificado en los cielos, hermanos, ya es honrado en los cielos, pero Él merece que usted lo glorifique, porque esa es su naturaleza de Dios, que usted lo glorifique, reconociendo lo puro y santo que es Dios. Por eso cuando usted le alaba a Dios, cuando usted glorifica a Dios, es porque usted está entregándole, hermano, el reconocimiento que Dios se merece. Ahora, dígame usted, en medio de la alabanza es para que usted lo glorifique. ¿Lo hacemos de la manera que Dios se merece esa alabanza? ¿Lo glorificamos como Dios se lo merece? Ahora en día, hermanos, es más glorificada una pelota de fútbol. Y yo no estoy en contra, a mí me gusta el fútbol. Es más glorificado, hermanos, un boxeo. Es más glorificado un baile. Es más glorificado, hermanos, algo mundano que realmente, hermanos, lo que Cristo se merece. Estamos llegando en tiempos, hermanos, de Navidad. Viene Semana Santa. La gente se cristianiza en esos días, hermanos, como que se recuerda que es cristiano en esos días y se cristianiza, ¿va? Las iglesias se abarrotan y la gente empieza, hermanos, como de querer buscar a Dios, pero eso no hace que Dios sea glorificado. Glorificar es darle lo que Él se merece, hermanos, todo el tiempo, lo mejor. La expresión más alta de amor, hermanos, que usted puede darle a Dios es la gloria, pero con reconocimiento. Usted glorifica a Dios porque usted ama a Dios, no porque lo forcen a hacerlo. Yo por eso no estoy a favor de aquellos directores de alabanza que le dicen levante la mano y todos levantan la mano. Hermano, no están glorificando a Dios porque ellos entiendan que hay que glorificar a Dios. El que glorifica a Dios no le tienen que decir que levante la mano, no le tienen que decir que grite, no le tienen que decir, hermano, haga esto, porque usted entiende que Dios, hermano, merece que sea glorificado. Hermanos, ahora en día necesitamos motivación nosotros para hacer algo. Y eso es antibíblico. ¿Quién motivaba a David, hermanos, para que danzara? ¿Quién motivaba a David, hermanos, para que cantara a Dios? No, hermanos, a veces los directores de alabanza se han convertido en unos motivadores, hermanos, buenos motivadores, a poder, hermanos, que la audiencia exprese lo que ellos quieren que expresen, pero en realidad la audiencia no está sintiendo nada. Por eso es imposible, hermanos, que la gente glorifique a Dios a motivación de otras personas. Nosotros vamos a glorificar a Dios por nuestra motivación, porque reconocemos que Dios es lo que es. Dios se merece, hermanos. Entonces la expresión más alta que Dios tiene es ser glorificado. Aquí dice, mire en el verso 31, dice que ahora miramos al Hijo del Hombre ser glorificado. Verso 32, si Dios es glorificado en Él, Dios también se glorifica en Él. Miren, hermanos, Dios se glorifica en Cristo y Cristo se glorifica en Dios. Hermanos, la expresión más alta es darle la gloria a Dios. El sacrificio más grande que Cristo hizo, hermanos, fue entregarse en la cruz del Calvario. Y por eso Él se merece, hermanos, toda la honra y toda la gloria. Amén. Hermano, el mejor amor de expresión que Dios nos dejó a nosotros es entregarse a la cruz del Calvario. Usted dice, nadie me ama. Hermano, Cristo tomó la cruz por usted y por mí. Nadie más puede hacer eso. Hermano, usted podrá hacerlo tal vez por alguna familia o por algún amigo. Hermanos, de tal vez darle
un riñón, pero usted se queda vivo, ¿va? Un pulmón, algo de lo que usted le puede proveer a la otra persona, pero con que no le quiten la vida a usted. Hermanos, con dificultad, muriendo usted por uno de sus hijos, salva a uno. Pero usted lo hace, hermano, porque tiene un gran amor por esa persona. Usted es capaz de dar, tal vez, hermano, su vida por su hijo, por su esposo, por su esposa, hermanos. Pero usted no es capaz de dar su vida por su enemigo. Algo que Cristo lo hizo, hermanos. Que la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Es más, hermanos, cuando usted ve a su enemigo, se le pone la cabeza, hermanos, como cabeza de tráiler va uno, ¿no? ¿Sí? Como es la cabezal de tráiler, dan cabezal así, hermano. Y se le engrifan los pelos, hermanos. Porque está su enemigo. Con ganas de irlo a agarrar de la greña, ¿verdad? Hermanos, esa es la expresión del ser humano de que no ha entendido a Cristo. A Cristo no se le glorifica, hermanos, en el sentido carnal que nosotros tenemos. Dios, la expresión de amor más grande fue entregarse en la cruz del Calvario, hermanos, en un sacrificio. Note, Él puso su vida, hermanos, por usted. Algo, hermanos, que solo un padre lo puede hacer por nosotros, hermanos. Vamos a ver Juan 15:13, por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Note, hermanos, Jesús dice, nadie puede tener un gran amor más grande que este. A mente de poner su vida. Juan 10:11, por favor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok, mire, hermanos, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De quién se está refiriendo? De Jesucristo, por supuesto. Primera de Juan 3:16, por favor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! ¿Entiende eso, hermano? En esto conocemos el amor, en que Él puso la vida por nosotros y que nosotros pongamos la vida por los demás. ¿Está dispuesto a poner la vida usted por alguien, hermano? Está muy frío, ¿va? ¿Va a poner la vida por los demás? Está muy joven. Que la ponga, y el viejo dice que la ponga otro que esté más joven. Ya estoy acabando, ya no puedo. Hermanos, ¿en qué se conoce? En dar la vida por los demás. ¿Sabe en qué se conoce que usted ama a Dios? En que usted le entrega su vida completa a Dios. En que usted no pone excusas primero, hermano, esto, aquello, sino Dios primero. ¿Sabe, hermanos? Una muestra de amor es que usted no deja a Dios como segundo recurso. Usted deja a Dios en primer lugar en su vida. En esto conocemos el amor, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, en que Él puso la vida por nosotros. ¡Qué bonito! Pero usted también tiene que poner la vida por los demás. Es amoroso. Para hacer eso, ¿qué se necesita? Ser humilde y haber creído, hermanos, creído a Cristo y haberlo entendido a Él. Religiosos un montón que brincan en las iglesias. Religiosos un montón que hablan en lenguas en las iglesias. Un cristiano amoroso está dispuesto a poner la vida, hermanos, incluso por el que lo ofende. Si usted sigue leyendo capítulo 3, hermanos, de Primera de Juan, y el capítulo 4 habla de eso. Que dice que el que no ama a su hermano, el tal no ha conocido a Dios. En eso se conoce el amor. Que usted tiene que amar aún hasta a sus enemigos. Ser cristiano, hermanos, no es venir a la iglesia debajo traer, debajo del brazo una Biblia. Ser cristiano, hermanos, es entender los principios de amor de Dios. Jesús señaló, hermanos, su crucifixión, entonces, hermanos, que era inminente y que cada vez, hermanos, lo venía señalando más cerca. Y este punto, hermanos, estaba a un día antes. Acuérdense que en esta reunión era un día jueves, hermanos, y Él iba a ser crucificado un día
viernes, aunque la muerte fue el acto, hermanos, entonces de más vil que pudo ver para un ser humano, aún para Cristo, hermano, de todas maneras, Él lo hizo, hermanos, con ese amor que tiene. Vamos a ir aquí a Filipenses 2:8, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota, hermanos, Dios tomó esa obediencia de hombre y se hizo obediente, hermanos, hasta la cruz. Hasta ese momento, hermanos, Él aún allí seguía obedeciendo al Padre. A la vez, hermanos, de la crucificación, hermanos, sería entonces el momento, hermanos, más glorioso. ¿Por qué era el momento más glorioso para Cristo? Hermanos, porque pasaba a ser lo que era la voluntad de Dios. Glorificándose Él en la cruz, glorificaba al Padre. ¿Por qué? Porque venía a hacer lo que el Padre lo había mandado a hacer. Note la obediencia. Glorificar al Padre era el propósito de Cristo. Ahora, Dios glorifica al Hijo también, hermanos. Esto es lo que dice aquí. Él se glorifica en mí. Hermanos, era lo máximo que Dios podía hacer. Juan 17, 4, 5, por favor. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir glorifícame? Hónrame. Ahora, Señor, dame ese honor que yo me merezco. Dame esa honra que yo me merezco. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, hermanos. Y eso fue lo máximo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Filipenses 2, 9 al 11, por favor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pausita, hermano. Mire la gloria, la honra que el Padre le dio al Hijo, que dijo que en Él se van a doblar las rodillas, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra y las que están en los cielos. Los ángeles, ¿a quién adoran? A Jesús. Hermanos, los principados, ¿a quién tienen que adorar? A Jesús. ¿Sabe qué? Un día Satanás tiene que arrodillarse delante de Cristo, hermanos, y darle la honra y la gloria. Eso no quiere decir que va a ser salvo, hermanos, porque Él también tiene que glorificar, hermanos, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús, hermanos, y va a atestiguar que Jesús es Rey. Miren lo que dice Filipenses, la honra que le dio el Padre al Hijo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Cuando dice Señor, es el dueño de todo. No hay otro nombre más grande, hermanos. Todo su ministerio, hermanos, apuntaba entonces a la cruz. Desde que vino Jesús, hermanos, todo el ministerio de Jesús era apuntar a la cruz. Desde que Cristo nació con un propósito de llegar a cumplir el máximo, hermanos, deseo de Dios, que era la cruz del Calvario. El deseo de Dios era redimir al pueblo de Dios, hermanos, en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿por qué no solo nos perdonaba y Jesús no moría en la cruz? ¿Qué le costaba a Dios decirle los perdono, verdad? ¿Verdad? Pero la perfección de Dios no funciona de esa manera. ¿Sabe que con Dios, hermanos, alguien pecó y tiene que pagar ese pecado? Y alguien que peca, dice, alma que muere, alma que pecare, esa morirá. Entonces tenía que haber un juicio. Entonces Jesús dice, no, que no mueran ellos, muero yo por ellos. Es el máximo, hermano. Yo muero por ellos. Hermanos, eso apuntó a Jesús, hermanos, desde el nacimiento que Él vino, fue el ministerio a la cruz. Nadie mató a Cristo. Cristo se entregó Él solo, hermanos.
Vengan aquí a Marcos 10:45, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Note, eso lo dice, hermanos, mucho antes. Dice, Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida por rescate a los demás. Hermanos, ¿cuál rescate? ¿Cuándo usted necesita rescate? Cuando usted está en aprieto. ¿Cuándo llega la ambulancia por usted? Cuando usted necesita rescate. Entonces, ¿por qué? Porque usted, hermano, no puede hacer nada por usted mismo. Cuando está una persona, hermano, atrapada en un carro, hermanos, llegan los bomberos, llega la policía, llega, hermanos, la Cruz Roja, llegan todos, hermanos, estos, y usted no hace nada. ¿Quién lo hace? Los bomberos. ¿Quién hace todo el trabajo? Es la Cruz Roja, hermano. La ambulancia, la policía, hermanos, tampoco hace nada. Ellos solo llegan de metiche ahí a ver qué ven, hermanos, y a tomar, ¿cómo se llama? A tomar, ¿cómo le dicen? A tomar, ¿cómo se dice? Reporte. Ajá, a tomar el reporte, hermano, de lo que sucedió, hermanos. Pero los que ayudan son los de la ambulancia y de los bomberos, hermanos, van a rescatarlo. ¿Qué hizo Cristo? Rescatarlo a usted en la condición, hermanos, que tenía usted, que no se podía mover por ese pecado que tenía, hermanos, en su vida. No nos dejaba, hermanos, vivir y no nos dejaba glorificar a Dios de la manera como nosotros queremos glorificar a Dios. Note esto entonces, hermanos. Cuando Judas se fue cuando Jesús empezó a hablar estas cosas. ¿Por qué no lo habló en ese momento? Hermanos, porque Judas no podía escuchar estas cosas porque él no lo entendía. Su ministerio se le cumplía ahí. A Judas se le cumplió su ministerio, hermanos, entregando a Jesucristo. De ahí en adelante, hermanos, ya nunca más regresó a esa cena con ellos, regresó nomás a entregarlo. A Judas se le terminó. Dice, ahora entonces el Hijo de Dios es glorificado. Hermanos, acuérdense que Daniel vio esa glorificación también del Hijo. Cuando hermano Arquímedes nos enseñó, hermanos, las 70 semanas de Daniel, hermanos, miramos allí, él miraba al Hijo del Hombre. Hermanos, es lo mismo que hizo Jesús en el momento en que llegó a la cruz del Calvario. Vamos a ir entonces a Hechos 3:13, mientras el hermano lo consigue ahí. Véngase a Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Note, hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, hermanos, ha glorificado a Jesús. Por si no entendían los judíos, hermanos, el Dios de ellos reconoció, porque ellos no reconocían a Cristo, reconoció que había glorificado al Hijo, que es Jesús, hermanos. Cuando lo encuentre, hermano, me avisa, ¿ok? En la cruz, Él anuló, hermanos, todo aquello que estaba en contra de nosotros. ¿Qué había en contra de usted? Maldición, decretos. ¿Cuáles eran los decretos que habían en contra de usted? Destino, la muerte, condenación, perdición. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, Él toma esos decretos para Él. Deben esa condenación que existe para ellos y pónganmelas a mí. 7:13. A ver, hermanos, léemelo por favor. Daniel, vamos a ir a Daniel 7:13, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, como del Hijo del Hombre. Por eso Jesús dijo Hijo del Hombre, porque esta profecía, hermanos, los judíos la entendían. ¿Se acuerda que Él se hacía pasar por el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Hermanos, esto es algo que ya lo entendían los judíos y Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, al Hijo del Hombre, que es Jesús, hermanos, se le dio todo el dominio. ¿Qué quiere decir eso?
el reconocimiento, hermanos, de que se le daba toda la honra y toda la gloria, la misma que tenía el anciano de días, que tenía Dios. Hermano, esa misma gloria merece Jesús. Ahora, Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, Él toma todos los decretos y derechos que se le habían dado, hermanos, a la condenación del mundo perdido. Ese mundo perdido, hermanos, era usted y yo. Estábamos condenados. Ahora, en Cristo, esos decretos fueron puestos en la cruz del Calvario. Véalo conmigo, hermanos. Véngase aquí a Colosenses 2:14, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Hermano, no agarró una acta y la clavó como muchos ahora se andan clavando, hermanos, papelitos en las cruces. No, la acta era Él. Los decretos que habían en contra del juicio los tomó Él, hermanos, llevándolas a la cruz del Calvario, hermanos, y tomando esa condenación que tenía el mundo entero, hermanos, y las lleva a Él. Colosenses 1:19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así que él está en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Note, hermanos, que es lo que hizo Jesús, hermanos, quitando esa enemistad que existía entre nosotros y Dios, trayendo ahora la amistad entre Dios y la humanidad. Poniendo, hermanos, cuando nosotros, que decía ahí, éramos enemigos de Dios, ahora nos reconcilió y nos ha hecho, hermanos, hijos de Dios. Por eso cuando usted dice, hermanos, que usted es hijo de Dios, hay mucha gente que se molesta. ¿Cómo, hijo? Este se exalta. Va como aquel hermano que diga a usted, yo soy hijo del presidente, y uno se le queda viendo, bueno, ¿y este pues? Hermano, usted no es hijo del presidente, pero es hijo del que creó todas las cosas, hermano. Y ahora es hijo por medio de la cruz del Calvario, o sea, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Note, por eso siempre exalto yo y digo, usted es salvo por lo que Él hizo y no por lo que usted ha hecho. El cristiano no tiene ningún merecimiento de nada, hermanos, por eso no podemos agarrar ninguna gloria, porque toda la gloria se la merece Cristo. Amén, Él se la merece. Romanos 3:25, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano Arquímedes, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a preguntar. Pero ahorita tengan mi micrófono. ¿Qué es propiciación en el micrófono, hermanos? Hermano, por favor. Yo sé que lo sabe, por eso le pregunto. Propiciación, bueno, se entiende la propiciación según la ordenanza en la ley, era un lugar donde se ponía o donde se rociaba la sangre cuando se entraba al lugar santísimo. Propiciación viene siendo prácticamente el lugar de misericordia, el lugar de, digamos, como en el cual Dios había fijado para poder ser propicio a los seres humanos. Más que todo es ser misericordioso. Amén. Y Él usaba esa tapa de misericordia para tapar los pecados. Que dice, pasándolos por alto. Hermano, usted no es culpable de nada. Si usted quiere seguir culpable de lo que usted hizo antes, hermano, es problema suyo. Pero ¿cómo lo ve Dios ahora a usted? Santo, limpio, puro. Amén. Lo ve santo a usted, hermano, porque Él, por medio de la cruz, lo santificó a usted, hermano, pasando por alto, hermano, olvidándose de sus culpas de usted, hermano, y ahora haciéndonos de la familia de Cristo. Por eso, usted es hijo de Dios, no porque usted se acercó a Dios, es porque Dios se acercó a usted.
Dice que mucha gente, hermanos, muy gallos, dicen, cuando yo vine a Cristo. No, hermano, usted nunca vino a Cristo. Hace 2000 años Cristo vino a usted. Hermano, Él abrió el camino. Usted nunca vino a Cristo. Si usted ha venido, ha sido porque la misericordia de Dios es grande, hermano, y lo trajo al redil. La Biblia dice, hermanos, que Él llama. ¿Se acuerdan a los discípulos, hermanos? Él le llamó, hey, tú ven. Hey, fulano, ven. Hermano, Él los llamó. ¿Y sabe qué? A ustedes Dios lo llamó. ¿Cómo llegó a Cristo? Bueno, hubieron propósitos y maneras, hermanos. Tal vez alguien lo invitó a la iglesia, no sé, algo sucedió y lo invitaron. Y claro, usted aceptó esa invitación, hermanos, pero Dios lo llamó hace 2000 años. Usted no vino a Cristo, Cristo vino a usted hace 2000 años, hermano. Cristo lo salvó a usted hasta que se dio cuenta de que usted podía ser salvo. No por los planes suyos, sino por los planes de Dios. Romanos 5, 8 al 9, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En qué condición estaba usted y yo, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros? Siendo nosotros, dice, pecadores. Entonces, hermanos, ¿qué miró en usted cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario? Pecados, condenación. No miró nada bueno en usted. ¿Qué ha visto Dios de bueno en mi vida? Nada. ¿Por qué me llamó Dios? Por pura misericordia de Dios. Dios no me llamó, hermanos, porque yo sea bueno. Dios me llamó, hermanos, porque Él es bueno. Por eso hay gente, hermanos, que se glorifican ellos solos, hermanos, y empiezan a dar tantos relatos de que Dios hizo en su vida de ellos, hermanos, y gloria a Dios. Y los llamó es por pura misericordia de Dios, hermanos, no porque nosotros merezcamos. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar delante de ustedes. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Dios es grande y porque Dios es misericordioso conmigo. No porque sea mejor que ustedes. Siempre lo he dicho, hermano, más santo que ustedes, tal vez no. Mejor que ustedes, tal vez no. Dios no me llamó por bueno. Me llamó porque su misericordia es grande. Aquí hay mucha gente, hermanos, que puede ser mucho más buena que yo. Pero ¿por qué Dios no los llamó al pastorado? Porque ese no es el ministerio que Dios tiene para ustedes. Dios lo llamó para algo diferente. ¿Verdad? Hermanos, es así de fácil. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira, hermanos, en la cruz reconcilió a los judíos, a los gentiles, a todos, hermanos, en un solo cuerpo. Hermanos, destruyendo así, hermanos, todas las enemistades que hayan. Hay un solo cuerpo. Cristo, hermanos, en la cruz hizo todas estas cosas, hermanos, reconciliarnos nosotros. Él vino entonces a buscar aquello que se había perdido y lo encuentra, hermanos, y lo redime en la cruz del Calvario. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mira, hermano, cuando dice espiar, no está diciendo que vino a espiar, vino, hermanos, a pagar. Tenía que pagar los pecados por todos los demás. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Todo apuntaba, hermanos, a la cruz. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque Él les dice, yo ya estoy por ser glorificado. La máxima glorificación de Cristo es en la cruz del Calvario. Y le dice, yo glorifico al Padre, el Padre se glorifica a mí, hermano. Entonces estamos hablando que la máxima glorificación de Jesús, hermano, es la cruz del Calvario. Entregándose en la cruz. Lo máximo que pudo hacer Cristo, hermanos, por nosotros es darnos la salvación. Hermano, qué bonito que Cristo hubiera sanado, levantado paralíticos, hermano, sanado enfermos y hubiera hecho tantas cosas, hermano, pero nos hubiéramos quedado en la misma condición si Cristo no muere por nosotros en la cruz del Calvario. Nos hubiéramos quedado, hermanos, en la misma condición, solo hubiera quedado en el recuerdo que hubo un hombre que resucitó hombres, que resucitó mujeres, niños, hermano, que sanó enfermos, pero ¿y nosotros?
¿en qué condición quedamos? Entonces, lo máximo que Cristo hizo, hermanos, estar en la cruz. Primera de Juan capítulo 2, verso 2, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, hermanos, Él es la propiciación, Él es el que cubre nuestros pecados, hermanos, no solo por nosotros, sino por todo el mundo, por todo aquel, hermanos, que necesita ser salvo. Él cubre los pecados. Capítulo 4, verso 10 de Primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note, en esto se conoce, no que nosotros hayamos amado a Dios, lo venía diciendo yo del principio, ¿verdad? Sino en que Dios lo amó a usted. ¿Cómo? Teniendo un plan para poder resucitarlo a usted, hermanos, esa relación que había antes con Dios. ¿Cuál relación había? Adán y Eva tenían una relación con Cristo. ¿Cuándo se perdió? Cuando entró el pecado. Se perdió esa relación. ¿Qué hace el pecado? Distanciarnos de Dios. Fíjese bien fácil, hermano. Fíjese bien importante. La naturaleza del ser humano es esta. El hombre peca, se distancia de Dios. Fíjese en las iglesias cristianas y los hermanos que me están mirando en Facebook. Toda persona que peca, ¿qué hace en las iglesias? Distanciarse de las iglesias. ¿Qué hace el hombre? La naturaleza del hombre es distanciarse de Dios. Porque la incomodidad del pecado, hermanos, nos hace tan culpable con Dios que lo que queremos hacer, hermanos, es distanciarnos de Dios. Y Dios nos anda buscando. Hermanos, ¿qué hizo con Adán y Eva? ¡Ey! ¿Dónde están? ¿Cómo estaban Adán y Eva? Escondidos. ¿Por qué? Es que tuvimos miedo. Estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Va? Hermanos, el pecado nos hace ver nuestra desnudez como estamos delante de Dios. Nos hace ver que estamos muy mal delante de Dios y lo que queremos hacer, hermanos, entonces es retirarnos de Dios. Hermanos, Dios reconcilia al ser humano, hermanos, porque nos quiere tapar con esa reconciliación de Cristo, hermanos, que nos tape nuestras culpas. La muerte de Jesús, hermanos, también destruyó entonces el poder del pecado, la condenación, el pecado de la carne. Hermanos, todo esto lo condenó, hermanos, Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, destruyó el pecado. Pero Pablo dice, el pecado ya no tiene poder en mí, pero vivimos en un cuerpo pecaminoso. Sí, pero ¿cuál pecado está hablando Pablo? De que ya no tiene poder en mí. El pecado que me destruía y que me llevaba al infierno, el que me había condenado a mí para llevarme al infierno. Ese pecado ya no tiene poder en mí. ¿Por qué? Porque ahora soy comprado con la sangre de Cristo. Ese pecado ahora, Pablo, ¿por qué dice, Señor, por qué lo que yo quiero hacer no lo hago? Y lo que no, ¿por qué lo que yo quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer, eso hago. Se parece a usted, Pablo, ¿verdad? ¿Verdad que a mí también? Lo que queremos hacer, no lo hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. ¿Qué dice Pablo? Esto demuestra el pecado que hay en mí. Entonces Pablo se contradice. No, no se está contradiciendo. Cuando él dice, hermano, que ya no hay poder en el pecado de nosotros, el pecado de la condenación. Pero hay un pecado, hermanos, de que no nos escapamos, que es el pecado de la carne. Ahora, ¿cómo podemos controlar eso? Sumergiéndonos a Cristo. Menos consecuencias en nuestra vida. Entre menos usted cometa errores en su vida, menos consecuencias en su vida. Entre más usted, hermano, sea irresponsable, más se va a ir dando en las narices. Mire, cristianos, cómo le van a ver, hermanos, de la patada y de la patada. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Son salvos,
pero le está yendo de la patada. ¿Por qué? Porque, hermanos, viven de consecuencias en consecuencias en su vida. Cada persona es responsable de sus actos. Comete un acto, la va a pagar. No se va a quedar con ella. ¿Por qué? La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que no espere, hermano, sembrar algo y quedarse como paloma de Castilla, que va a volar bien. No, hermano. Mira que dice Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? ¿Quién condenó al pecado? Jesús. ¿Y lo condenó dónde dice? En la carne de quién? De Él. Amén, no la suya, ¿verdad? Porque hermano, la de nosotros no sirve ni para nada. Él condenó el pecado en la carne. Por eso usted se ha fijado que en la Santa Cena, hermanos, uno come el pan y come el vino. ¿Qué representa el pan? Cristo en su cuerpo condenó al pecado. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, Él sufrió todas las penas, hermanos, en la cárcel. Mire, en la carne, perdón. Hermanos, a Él le pegaron, a Él lo crucificaron, a Él lo azotaron, a Él, hermanos, le hicieron de todo, hermanos, en la carne. Todo lo sufrió en la carne. El castigo de nosotros, hermanos, estaba en la carne de Él. ¿Qué representa la sangre? El nuevo pacto. ¿Qué es pacto? Cuando Dios firma algo, no se echa para atrás. Pacto es algo que Dios no cambia de idea. Pacto es, hermanos, cuando Dios dice, mire, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Se echó para atrás Dios? No. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con David. Le dijo, de tu descendencia saldrá un rey para siempre. Lo cumplió. Jesús es un rey para siempre. Hizo un pacto. Cuando Dios hace pactos, hermano, Él no se arrepiente. Mire, por ejemplo, hermano, la gente cuando se casa hace un pacto. A veces, hermano, yo he oído de gente que dura, hermanos, casados un día nada más. En Las Vegas se han ido, hay récord, hermanos, que se casaron en la noche y se dieron cuenta que borrachos se habían casado, ¿ves? Y van y se divorcian el siguiente día. No, si yo no me quería casar contigo. Y van y se divorcian el siguiente día. Ese es uno de los récords que hay en Las Vegas, hermano. Los pactos, hermanos, que hacemos nosotros los seres humanos no tienen validez. Por eso la gente que anda pactando con Dios, hermanos, es ridículo. El hombre no puede pactar con Dios. Mire, todos los hombres que pactaron con Dios en la Biblia, ¿cumplieron? No. Jacob le dijo, Señor, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar los diezmos. ¿Se lo dio? No se lo dio. ¿Se le olvidó? ¿Lo bendijo Dios? Sí. El hombre dice estas cosas, pero el hombre se le olvida. Pablo dice, hermanos, nosotros tenemos buenas intenciones. En nuestro querer, en nuestro interior está el querer hacerlo bien, dice Pablo. Pero luego, hermanos, se nos olvida. Como que de repente dice, ¿qué estoy haciendo? El querer hacer el bien está en usted. Pero luego se le olvida. El hombre, hermanos, tiene buenas intenciones de pactar con Dios. Pero el único pacto que permanece para siempre es de Dios. Él no cambia de idea. Él, hermanos, lo va a salvar porque Él dice que lo va a salvar. Amén. Haciendo sus promesas, hermanos, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Haciendo un solo pueblo, una sola carne, hermanos, Él lo hace. Amén. Destruyó entonces el poder de Satanás. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Solo tenemos unos cuantos minutos, así que vamos a leer unos cuantos capítulos. Hebreos 2:14, por favor. Así que, cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que en la carne destruyó a Satanás, que tenía el imperio de la muerte. ¿Dónde lo hizo? En la carne. Hermanos, en la cruz del Calvario. Llevando
su cuerpo a la cruz del Calvario, condenó, hermanos, lo que Satanás tenía en favor, hermanos, de nosotros. Ahora ya no tiene ese derecho. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los Que léamelo rostros. otra vez. Mire, esto fue una profecía que dio Isaías años antes, muchos antes. A ver, ¿cómo dice, hermana? Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo dice? Dios lo prometió. Quitará entonces esa afrenta, hermanos, eso que nos acusaba a nosotros, hermanos, eso que nos condenaba a nosotros, hermanos, Dios lo quitó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Mire, hermano, decía un pastor y me gusta decirlo, dijo, es que el que no se salva porque está lento, dijo. Hermano, es que el de salvarse no es de esfuerzos suyos. El salvarse es de creerle lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El salvarse no es, hermanos, esfuerzos que usted hace para ser salvo. Es el esfuerzo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oseas 13:14, por favor. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Mi hermano, esta es una profecía en contra de el poder de Satanás. Si me lo leyeran en lenguaje, no sé si lo tiene, hermano, aquí en un lenguaje actual, Oseas capítulo 13, verso 14, porque quiero que lo entienda más claro, en un lenguaje más claro. Dios destruye, hermanos, el poder que Satanás tenía en usted, hermanos. Ahora Satanás no tiene ninguna autoridad y ningún poder en usted. Ahora usted dice, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Tampoco. No funciona así. Mientras usted esté en la gracia de Dios, Satanás no tiene ningún poder en usted. Pero usted no esté en la gracia de Dios, hermanos, se va a dar en las narices y va a venir llorando, hermanos, su desgracia. Le va a pasar, hermanos, como aquel pollo cuando se sale debajo de las alas de la gallina. ¿Qué sucede cuando ese pollo sale de las alas de la gallina? El gavilán se lo puede comer, cualquier otro animal se lo puede comer y no hay gallina que lo defienda. Hermano, ¿cómo son de bravas las gallinas, hermano? Trate de quitarle un pollito, hermano, y lo picotea a usted. Entonces, así es, hermanos, Dios dice, le dijo Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cómo quise cubrirlos como la gallina cubre sus polluelos, hermanos? ¿Cómo quiere tenerlo Dios a usted? Cubierto, como la gallina cubre sus pollos. Vamos a ver, o sea, ¿lo tiene, hermano? Sí. ¿Lenguaje actual o lenguaje sencillo? El lenguaje actual es Amén. más ¿Cómo sencillo. dice? Es una pregunta, dice, ¿y así esperas todavía que yo te libre de la muerte? Pues ya no te mostraré compasión, muerte. Ven con tu poder, ven a destruir a este pueblo. Mira, hermanos, hablándole a Satanás, yo no voy a tener compasión. Dios no tuvo compasión ni con la muerte, porque ya la venció. Ahora, fíjense que un pastor una vez dijo que Jesús, mire, hay gente que tiene una imaginación terrible, hermano. Bueno, que me está riendo porque ya he contado eso. Dice que Satanás aparece con una herida de muerte. ¿Se acuerdan, hermanos? El anticristo que aparece con una herida de muerte en Apocalipsis. Y dice que es sanado de esa herida de muerte. Dice que esa herida de muerte se la dio Jesús, hermanos, cuando le arrebató las llaves en el infierno. Y como arrebatándole la llave, le pegó un llavazo en la frente. Hermano, yo no sé en qué caricatura miraron ese panorama, hermano, y la gente lo cree, eso es lo terrible, hermano. Predicar extrabíblicas las cosas, hermanos, corre un gran peligro uno, hermano, y la gente aplaude. Hermanos, yo estaba ahí cuando oí esa predicación. Hermanos, habíamos como unas 5,000 personas.
Hasta yo aplaudiendo, hermanos, la gran revelación, hermanos, de veras. Y después que dije, que cuando conocí la verdad, dije, qué bruto yo, dije, lo que andaba aplaudiendo también, hermanos. Mire, gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 54 al 57, por favor. Solo leemos 2 más y con esto nos quedamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Miren, hermanos, venció la muerte, venció el sepulcro. ¿Por qué el sepulcro? Porque vamos a resucitar. Amén. O sea, ya no hay poder en la muerte, ya no hay poder, hermanos, en el sepulcro, porque también vamos a resucitar. ¿Cuál le falta otro verso, hermana? Amén, el 56. Ajá. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que ya no hay poder, que usted se muere. Pero al sonar la trompeta, dice, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a resucitar, hermano? Porque hay una promesa aquí, Primera de Corintios. Dios venció la muerte. ¿Quién fue el primero que resucitó? Cristo. Él es la primicia de todo, dice la Biblia. Entonces, si Él resucitó, usted va a resucitar. Aunque no lo crea, solo el hermano Arquímedes y hermana Cheni, a los demás no lo creen, hermano. Dije una vez más, si Él resucitó, usted va. Gloria a Dios. Amén. Solo el hermano Arquímedes lo cree, porque en Él me creo, hermano. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces, 2 de Timoteo 1:10 y 1 de Juan, y ya con esto vamos a ir terminando. 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Wow, oiga, hermanos, quitó la muerte y quitó la inmortalidad. O sea, hermanos, ¿qué somos ahorita? Mortales. Pero a la vez usted es eterno. ¿Por qué? Porque hay una resurrección, hay una promesa de resurrección para usted. Entonces a usted es inmortal, aunque va a morir. Pero hay una promesa. Por eso Pablo decía, yo no sé si morirme o quedarme, porque sabía, hermanos, que estar con Cristo era mejor. Entonces, hermanos, para usted hay una promesa más grande. Venció la muerte, hermanos, venció el sepulcro, venció, hermanos, todos aquellos obstáculos que tienen, hermanos, para podernos acercar a Cristo. Con este terminamos, 1 de Juan 3:8. Está bueno con ese, va sello de oro. El que practica el pecado es del diablo. Wow. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Entonces, el que sigue practicando el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ya condenó el pecado, ya condenó al Satanás, ya condenó, hermanos, el sepulcro. Entonces, la enemistad que había entre nosotros y Dios, si usted sigue practicando, usted no ha venido a Cristo. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos, Dios te bendiga.